Hermanas, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos capítulo 8. Carta a los Hebreos capítulo 8. Gracias, hermano. Y verso número 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Amén. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió y no el hombre. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te rogamos, háblanos, Señor, ábrenos tu palabra, cámbianos, transfórmanos, moldéanos, Señor, a tu imagen, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te suplicamos que en esta tarde, Señor, nos edifiques, Señor, a través de tu Espíritu, nos edifiques, Señor, a través de tu palabra, nos edifiques, Señor, moviendo, Señor, esas incunsiones ministeriales, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ten misericordia y no permitas, Señor, que salgamos, Señor, de la misma manera que hemos llegado, sino que nos podamos llevar en esta tarde, Señor, semilla, pan, un rema, Señor, para poder vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, y asimismo venimos reprendiendo toda obra de las tinieblas, Señor, toda oposición en los aires, toda pesadez, Señor, todo sopor. En el nombre poderoso de Jesús lo reprendemos en esta hora. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Muy bien, salimos del capítulo 7, finalmente, ¿verdad? Y el capítulo 8, más que todo, apunta a cosas que ya hemos ido tratando en el desarrollo del capítulo 6, del capítulo 7. Por eso es que empieza en el versículo 1 y dice, el punto principal de lo que hemos estado tratando, de lo que hemos estado diciendo, de lo que hemos estado estudiando, dice, es este. Y es que tenemos, dice, tenemos un sumo sacerdote. Y entonces los aspectos sobresalientes de ese sumo sacerdocio, dice, tenemos un sumo sacerdote, o tal sumo sacerdote, dice, que se ha sentado a la diestra. ¿Quién se sentó a la diestra? Está sentado a la diestra. Él mismo está en majestad y a la diestra de la majestad, obviamente de la majestad de Dios. Dice, está sentado a la diestra del trono en los cielos. Y ahí va a ver, porque es interesante cómo todos los aspectos que da. Dice, en los cielos, dice, fue puesto ahí como ministro. Del santuario, dice, ¿verdad? Y también, ¿de qué dice? Del tabernáculo verdadero. Si este es el verdadero, entonces hay uno que no era precisamente el verdadero, se recuerda, sino que era únicamente un modelo, una imitación de ese tabernáculo verdadero. Dice entonces acá, para que vayamos extrayendo algunas cosas, está sentado, dice, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Esa palabra ministro es liturgos, que habla acerca de la liturgia y de cómo se debe de desarrollar, ¿verdad?, el culto o la reunión delante del Señor. Dice, el tabernáculo, dice que el Señor erigió y no el hombre. Entonces, todo esto es hecho por Dios. ¿Por qué es importante todo lo que dice en estos dos versículos?
Porque algunos piensan que Melquisedec, cuando aparece ahí en Génesis, ¿verdad? Algunos piensan y dicen, no, era un rey pagano de ahí, de esos lugares que le salió ahí al encuentro a Abraham, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros empezamos a ver en la carta a los Hebreos y que establecen Hebreos que ese Melquisedec de allá es este mismo Melquisedec de Hebreos y todas las características que da, no queda más conclusión que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el único que dice, se fue a sentar a la diestra del Padre, esperando a que el Padre, dice, ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y que luego entonces, dice, nosotros podamos sentarnos con Él. Ahora mire entonces, verso número 3. Dice, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces mire, todo sumo sacerdote, dice, tiene... Y este ya nos abandona. Tiene dos. Presentar, ¿qué dice? Ofrendas. Muy bien. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo tanto, o por lo cual, es necesario que ¿qué dice? Tenga algo que ofrecer. Entonces, todo sacerdote constituido por Dios debe tener algo que ofrecer. Amén. Porque es importante. Se recuerda que hay un canto por ahí, ¿verdad? Que dice, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Si ya lo habíamos sacado, ¿verdad? De la lista, ¿verdad? De cantos. Ahora con esto, con mayor razón. Porque dice que un sacerdote debe de tener algo que ofrecer. Entonces cuando alguien dice, es que yo no tengo nada que darle al Señor, no le puedo ofrecer nada, entonces ese está, como decimos allá, en la calle de la amargura, la avenida de la desesperación. ¿Por qué razón? Porque entonces todavía no ha entendido su sacerdocio. Amén. Si este es el sumo sacerdote y este es el que viene a establecerse como cabeza del sacerdocio delante de Dios, todos aquellos que funcionan bajo este sumo sacerdocio, 1, presentan ofrendas, 2, sacrificios, y 3, siempre debe de tener algo que ofrecer. Y fíjese que no estamos hablando de dinero, ¿verdad? Aunque en algún momento es parte de lo que uno ofrece. Pero lo primero que vemos nosotros, solo para que recordemos porque ya lo estudiamos acá, ¿qué es lo que dice Romanos 12? Que ofrezcamos, ¿qué? Nuestros cuerpos, ¿verdad? En sacrificio vivo, aceptable al Señor. Entonces una de las cosas que nosotros, fíjese pues, hay una ofrenda que nosotros siempre tenemos, aunque traigamos las bolsas vacías, que es, dijo alguien, nuestro puerco, ¿verdad? Sí, porque venimos de que nos limpien, ¿verdad? Pero hermano, nuestro cuerpo siempre está ahí. El asunto es que cómo se ofrece el cuerpo. Porque lo hemos leído, ¿verdad? Y entonces decimos, sí, hay que subirse al altar y hay que presentarse en el altar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se ofrece el cuerpo? Sí, con la alabanza, con la adoración, también. El sacrificio vivo. Pero ¿cómo es ese sacrificio vivo? Es que fíjese, pues, eso que estamos mencionando ahorita es como el humo que sube. Pero para que ese humo suba, ¿qué tiene que pasar primero? Que haya fuego. Y es que ahí está el detalle, ¿va? Porque hay distintos fuegos. Y cada uno de esos fuegos hace que este cuerpo sea ofrecido en olor grato. Entonces ahí sí, santo, agradable al Señor, olor grato, ¿verdad? Un humo que sube delante del Señor como perfume. Entonces mire, de esos fuegos que hacen que nos podamos presentar ahí, Romanos 12, piense usted de los fueguitos que nos hacen echar humo.
Dice, no os asustéis, os admiréis de este fuego de prueba que os ha llegado como si algo extraño os estuviera pasando. Entonces uno de los fuegos que nos hacen, ¿verdad?, que nuestro cuerpo se... Al menos en teoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay quienes cuando el fuego empieza a quemar este cuerpo, va, por ejemplo, un fuego de prueba que vaya directo al cuerpo, de enfermedad, ¿verdad? Ese es el más terrible. Pero hay uno que no es enfermedad, pero que pega bien feo también, el hambre. ¿Sí o no? De verdad. Entonces mire qué terrible, porque esos son fuegos que llegan y que pegan en este cuerpo. Job, viene Job, primero pierde todo, y cuando llega la enfermedad, ¿qué fue lo que tocó? Su cuerpo, ¿ah? Entonces en ese momento podían suceder dos cosas: o realmente se empezaba a consumir ese cuerpo y a desprender un olor grato, o empezaba a desprender un olor desagradable. Porque mire, para que el cuerpo se presente, por ejemplo, llegaba el cordero, lo presentaban ahí, lo examinaban, cortaban el cuello, derramaban la sangre y entonces lo abrían. Sacaban las entrañas y seleccionaban lo que se iba a poner sobre el altar, porque había cosas que no se ponían ahí. Amén. Entonces, antes de poner las entrañas, las lavaban y los intestinos los limpiaban, porque si lo ponían así, olía feíto, ¿ah? Entonces mire qué importante es eso. ¿Por qué razón? Porque dice, siempre debe de tener algo que ofrecer. Lo que nosotros siempre tenemos para ofrecer va a ser nuestro cuerpo, pero es necesario que antes de ponerlo sobre el altar se limpie. ¿Cómo se limpia? Pidiendo perdón, poniéndose a cuenta, ministrándose. Uno se ministra y entonces viene la limpieza. Ahora mire, otro fuego que hace que nuestro cuerpo se queme: el del Espíritu, ¿verdad? Viene el Espíritu, nos toma el Espíritu, nos inspira el Espíritu y entonces empezamos nosotros a profetizar o empezamos a entonar nosotros cantos espirituales, como dice la Escritura, ¿verdad? Otra forma o otro fuego que llega y que hace que nuestro cuerpo, dice que David iba desfilando delante del arca y entonces vino el Espíritu, era sobre él, y entonces él empezó a danzar con todas sus fuerzas delante del Señor. Entonces usted conoce la historia, ¿verdad? Dice que se empezaron a ver sus vestiduras interiores, llega a la ciudad, Mical, la que era su esposa, entonces se burla de él, lo menosprecia en su corazón. Pero lo tremendo de esto es que cuando él llega le dice, mira, yo no lo hacía por ti ni por tu papá ni nada, no lo hacía por nadie, lo hacía por el Señor. Entonces fíjese que no es lo mismo que nosotros vengamos y cantamos, palmeamos y danzamos, ¿verdad?, solo por hacerlo, a cuando lo hacemos nosotros para el Señor. Amén. Hay una gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque mire, en las dos nos vamos a cansar, en las dos vamos a sudar, en las dos nos vamos a tener que cambiar la camiseta, ¿verdad? En el caso de los de coros, que yo los veo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno va a ser consumido en el altar y el otro no. El otro fue un aeróbico. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Que cada vez que nosotros presentemos el cuerpo, como dice Romanos capítulo 12, que cada vez que lo ofrezcamos, asegurémonos de que sea sobre el altar. Ahora mire entonces, por eso dice acá, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, para presentar, dice, sacrificios, y por esto es necesario, dice, que éste también tenga algo que ofrecer. Verso número 4. Así que si él estuviera sobre la tierra, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús, ¿verdad? Oiga eso, si él estuviera sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, menos sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces fíjese, ¿por qué razón el Señor Jesucristo, o bueno, por qué razón Melquisedec, el sumo sacerdote, después de que se encuentra con Abraham, ya no aparece? Sino que dice se va y solo es mencionado en Salmos, luego es mencionado ahí en Hebreos. ¿Pero por qué se va y ya no vuelve? Porque venía la ley. Entonces dice acá, aquí en la tierra, fíjese pues, dice, habiendo sacerdotes, obviamente aquí en la tierra, ¿verdad?, que presentan las ofrendas según ¿qué? Según la ley. Entonces, las ofrendas que se presentan según Melquisedec no son según la ley, son según ¿qué? La gracia. Amén. Entonces, dice acá, Él no está aquí, dice, Él no está sobre la tierra. Si estuviera sobre la tierra, no sería siquiera un sacerdote, porque ya hay sacerdotes aquí que presentan ofrendas, no según la gracia, sino según la ley, los cuales, dice, sirven a aquello que es copia y sombra de las cosas celestiales. Entonces, esto es importante. Este sumo sacerdote, Melquisedec, con todo lo que estamos viendo, dese cuenta que este es el bien futuro o el bien que estamos anhelando nosotros alcanzar. ¿Por qué razón? Porque dice que todo lo anterior, toda la ley, las cosas que sucedieron allá atrás eran solamente ¿qué? Sombra y figura de los bienes que estaban por venir. Amén. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Agregarnos, verá, en un futuro a ese sacerdocio, pero ya en una realidad. Ese es el bien futuro. Esa es la verdadera realidad de las cosas que se enseñaron en el antiguo pacto. Dice ahí, estos sacerdotes, dice, según la ley y que ofrecen según la ley, dice, ellos sirven a la sombra y la figura de las cosas celestiales. Así como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de levantar el tabernáculo o de construir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces mire, este sumo sacerdote, con todas las cosas que representa, con todas sus características, ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. ¿Por qué razón? Porque dice ahí en ese pasaje, todo lo anterior, dice, todo lo que estaba ahí atrás, todo lo que hizo Moisés, viene el Señor y dice, mira, tú haz todo de acuerdo al modelo que se te mostró, todas las cosas conforme a lo que viste en el monte. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros nos afectan y que por esa razón es que a veces no podemos dar la talla, no podemos dar la estatura, es que no vemos el modelo. Amén. Digamos, ¿cómo hace usted para saber cómo hacer algo si nadie le enseña? Amén. Por ejemplo, iba leyendo el eunuco, ¿verdad? Aquel el etíope. Iba leyendo en Isaías, se le acerca a Felipe, lo oye que está leyendo y entonces le pregunta, ¿entiendes? Él dice, no, porque no hay nadie que me explique, no hay nadie que me enseñe. Entonces él le dice, mira, yo me subo, te enseño, ¿quieres? Muy bien, le enseña y entonces inmediatamente le entiende todas las cosas. Por eso dice que detiene el carro y le dice, mira, que hay agua, ¿me puedo bautizar? Sí, no hay ningún impedimento, y lo bautiza. Entonces nosotros tenemos que tener, precisamente como ese etíope, tenemos que acercarnos a esos bienes futuros. El asunto es que nos tienen que enseñar. ¿Qué fue? Yo no fui. Alguien me está hablando. Pero no es el Señor, ¿va? El Señor no habla por ahí, mire pues. Dice, bueno, estábamos hablando del modelo y no me quiero detener en el modelo porque yo me recuerdo que ya hablamos bastante del modelo en el capítulo 6, capítulo 7, ahí nos metimos bastante en eso. Entonces, dése cuenta, volvemos a esto. Dice acá, verso número 6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio mucho mejor,
por cuanto Él también es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Eso también ya hemos hablado de eso, hablamos de eso allá atrás, acerca del pacto antiguo y cómo es que ahora este es un mejor pacto, de las promesas que había antes y de las mejores promesas que hay ahora. Por ejemplo, entre las mejores promesas, allá en el antiguo pacto se prometió ¿qué pasó? Déjenme poner. Ahí está, ahora sí. Dice, es que no sé por qué me sale ahí, voy a tener que preguntar. Sí, nunca me había pasado. Ahora mire pues, ¿qué le estaba diciendo después de esta brutal interrupción? Ha obtenido un mejor ministerio porque es, sí, las mejores promesas. Un ejemplo de cómo mejoraron las promesas. El antiguo pacto prometía un reino aquí en la tierra. El nuevo pacto promete un reino eterno, ¿verdad? Allá prometieron un reino temporal, 1000 años, ¿verdad? En nosotros va a durar eternamente. Aquellos les prometieron, ¿verdad?, que les iban a cubrir sus pecados y que no iban a morir, vaya, porque sus pecados se los iban a tener ahí condenados. A nosotros en el nuevo pacto, ¿qué fue lo que nos ofrecieron? Borrarlos, desaparecerlos y que no hubiera más memoria de ellos. Entonces se cuenta cómo el antiguo pacto y el nuevo pacto difieren mucho en el alcance, en el tamaño o la dimensión, vaya, de las promesas. Dice entonces acá, verso número 7. Por eso le decía, mire, que el capítulo 8 viene siendo como un resumen, como un, ¿verdad?, caminar por todo lo que ya se habló acerca de Melquisedec. Dice, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, o en otras palabras, si hubiera sido perfecto, no se hubiera buscado el lugar para el segundo. Entonces, mire, cuando usted lee en Malaquías, viene el Señor y le hace un reclamo a Israel. Recuérdese que Malaquías es la última vez que el Señor habla con Israel. Y entonces cuando les habla les dice, mire, ya me cansé, ustedes no hacen las cosas como yo les digo. Y entonces vienen ellos y le dicen, pero Señor, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás molesto? ¿En qué te hemos fallado? ¿Qué hemos hecho mal? Y entonces él dice, porque ustedes no me ofrecen las cosas que yo les he pedido, porque no traen. Recuérdese que dice que todo aquel que es sacerdote debe de tener algo que ofrecer. Entonces cuando el Señor les hace el reclamo allá en Malaquías, les dice, es que ustedes no me ofrecen. Yo les digo, ¿cómo no? Si sí te ofrecemos, si te damos. Sí, pero me traen las obras, me traen lo que no sirve, me traen lo que ni ustedes mismos quieren, me ofrecen lo que a ustedes les parece despreciable. Entonces, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque dice entonces ese pasaje, como ese pacto, ese primer pacto dice, si hubiera sido perfecto no hubiera habido necesidad del segundo pacto. ¿Por qué hubo necesidad del segundo? Porque como ellos violentaron el primero y lo degradaron de tal manera que viene el Señor y dice, ¿saben qué? Ya me cansé, todo este pacto ya no sirve, voy a hacer uno nuevo. Y entonces viene después, en el verso número 8, dice, empieza el Señor a recordarles la profecía. Por eso ahí en su Biblia debe de aparecer con letras como bastardías o en mayúsculas. ¿Por qué? Porque está citando a los profetas. Dice, porque Él reprochándolos les dice, mirad, vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, mire, cuando el Señor los saca de Egipto, se recuerda que hay un momento en el que el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Hazte un lado, voy a destruir este pueblo. Moisés intercede, le dice el Señor, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Ya no voy a ir yo con ellos, sino que lo que voy a hacer es que voy a mandar a mi ángel que vaya delante de ellos. Solo diles que no lo hagan enojar porque los va a destruir. Y entonces viene Moisés y dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos a ninguna parte. Finalmente, Moisés logra convencer al Señor, entre comillas, ¿verdad? Ese logra convencer.
Y entonces viene el Señor y dice, está bien, voy a ir con ustedes. Pero lo tremendo de eso es que dice, ellos no pudieron permanecer, y entonces llega un momento en el que el Señor dice, me desentiendo de ellos. ¿Cuándo sucedió eso? En Malaquías. Entonces mire, desde el Éxodo, cuando ellos salen y el Señor les dice, ¿saben qué? Yo ya no voy con ustedes. Ya desde ahí el Señor ya dijo, este pueblo es de dura cerviz, este pueblo es rebelde, este pueblo no obedece. Ya desde ahí se iba a desentender de ellos. Sin embargo, es paciente, se queda con ellos por unos cuantos miles de años, pero finalmente en Malaquías les dice, ¿saben qué? Hasta aquí. Y no les vuelve a hablar. Y de hecho, hasta el día de hoy, todavía no les habla. Entonces dice, ¿cuándo les va a hablar? 70ª semana de Daniel, cuando se termine el trato, que es en medio de los tiempos tribulacionarios. Amén. Es cuando el Señor vuelve a hablar con ellos y entonces termina ya las promesas que les había hecho. Dice, ellos no permanecieron y yo me desentendí de ellos, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjese que el pacto que el Señor le está ofreciendo a Israel ahí es muy parecido al pacto que nos ofrecieron a nosotros. Dice ahí, pondré mis leyes en la mente de ellos, escribiré mis leyes sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se recuerda que hablamos acerca de eso? Cuando el Señor dice, ellos van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Cuando hablamos de las promesas, que habían 7 promesas ahí que aparecían en la Biblia acerca precisamente de este pacto. Ahora mire entonces, porque dice, va a poner las leyes, las va a escribir sobre los corazones. Y es bien tremendo porque cuando usted ve en qué se escribió la ley, en qué escribió el Señor la ley, en tablas de piedra, ¿verdad? Entonces ahí dice que las va a poner en la cabeza. ¿Sabe qué veo yo? Como diciendo, su entendimiento es como de piedra. Por eso es necesario que Él venga y estampe ahí su ley. Una de las cosas, hermano, que vemos nosotros en Moisés, si usted se recuerda, cuando Moisés desciende, hermano, con las tablas, las 2 tablas de piedra, y se enoja, dice que quebró las tablas. Después tuvo que tallar las tablas de piedra y subir con ellas para que el Señor volviera a escribir. Entonces mire qué tremendo, porque hay un momento en el que tiene que subir el cincel y el martillo a nuestro entendimiento para que la ley de Dios pueda ser escrita. Recuérdese que el escriba en aquel entonces utilizaba cincel y martillo, ¿verdad? Por eso es que tenemos tanta historia antigua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escribieron con cincel y con martillo. La ley del Señor, ¿con qué se escribió? Cuando el Señor escribió, ¿con qué escribió? Con el dedo. Pero ese dedo, ¿cómo era? Era fuego. Otro detalle, las letras hebreas, porque dice, y el Señor escribió con escritura de Él. No dice que escribió en hebreo, sino que con escritura de Él. Pero obviamente que si lo pudo leer Moisés, debió haber sido hebreo o algo muy parecido, ¿eh? Por eso mire, las letras hebreas como que parecieran, no sé si usted ha visto las letras hebreas, que parecen como llamitas de fuego. ¿Sí? Así es como ellos las escriben, es la forma en la que se escribe y todo. Y es bien curioso porque cuando Dios escribió dice que fue con su dedo y fue fuego el que escribió ahí. Ahora mire entonces, porque dice que tiene que ser escrita en la mente, tiene que ser escrita en el corazón, y solamente de esa manera es como uno va a poder aceptarlo a Él como Dios y uno va a aceptar ser su pueblo. De otra manera no se puede. Mire pues, verso 11. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué razón? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces mire, ¿por qué dice ninguno le va a decir al otro, conoce al Señor? Porque todos lo van a conocer. Mire, ¿sabe cómo es eso? Es como que el que está a la par suya, como que yo le diga, dígale al que está a la par suya que conozca al Señor. ¿Qué le va a decir?
No, si ya lo conozco, ¿ah? Entonces, conocer al Señor es para aquel que no lo conoce, para aquel que no lo tiene. Pero lo que está diciendo entonces en ese pasaje dice, es que va a llegar un momento en el que todos van a conocer al Señor. Por eso dicen Romanos, que a Israel le vino, ¿qué? Un enceguecimiento temporal, mientras que entran todos los gentiles. Y cuando haya entrado el último de los gentiles, ¿entrado a dónde? No, que se haya salvado. Cuando habla de la entrada es que son salvos. ¿Por qué razón? Porque los únicos que van a entrar al reino en primer turno, porque son varios, ¿verdad? Son los que se van arrebatados. Los demás, ¿cuándo entran? Después, ¿verdad? Ahí conforme les van volando la cabeza van entrando. Por esa razón, dígale que está la parcela, que no se quede. Te vayas a quedar. Es que mire, el que se va arrebatado entra en una pieza, el que se queda entra por episodios. Sí, hermano, ¿por qué razón? Porque dice que los van a... Aunque algunos van a ser guardados, pero la Biblia dice que otros mueren en la gran tribulación, porque aparecen después debajo del altar clamando, ¿verdad? Por venganza, clamándole al Señor, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de aquellos, ¿verdad?, que nos mataron? Entonces mire, porque dice ahí, ninguno va a decirle al otro, conoce al Señor, todos me van a conocer, desde el menor hasta el mayor. Verso 12. Por eso mire, ¿de qué está hablando toda esta profecía? Está hablando de cuando el Señor le quite el velo a Israel y ellos se den cuenta del error en el que han estado. Entonces van a entrar en el nuevo pacto. Amén. Ese pacto en el que usted y yo estamos. Que claro, para ellos va a ser un reino aquí en la tierra. Bueno, no aquí en la tierra, sino en cielos nuevos y tierra nueva. Pero para nosotros va a ser un reino eterno, celestial. Entonces dice acá: tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la restauración entonces de Israel. Ahora fíjese, dice acá, verso número 13. Cuando él dijo un nuevo pacto, es que mire, déjeme hacer una pausa. El pacto antiguo, el pacto de la ley, ese va a quedar totalmente abrogado cuando Israel se convierta, porque ellos van a soltar entonces todas sus tradiciones y todas sus costumbres. ¿Para qué? Para volverse definitivamente hacia Dios. Amén. Van a entender ellos que ya no son necesarios los sacrificios, que ya no son necesarias las ofrendas, que las fiestas que ellos celebraban ya no son necesarias. ¿Por qué razón? Porque todo eso solamente era una sombra, una figura, una profecía que apuntaba a la obra que Cristo iba a venir a hacer. Cuando ellos se les quite el velo, ellos se arrepienten, entienden entonces lo que nosotros entendemos ahorita, que aquello era sombra y figura, y que la esencia de los bienes venideros es el evangelio. Cuando ellos lo entienden y cuando ellos se convierten, entonces, verso número 12, el Señor va a tener misericordia de sus iniquidades, nunca más se va a acordar de sus pecados, se los van a borrar. Verso 13, cuando él dijo un nuevo pacto, fíjese estos tres aspectos. Primero hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece, ¿qué dice? Está próximo a desaparecer. Entonces, hay tres aspectos que usted y yo tenemos que observar ahí, bien importantes. Dice ahí, primero, ¿qué dice? ¿Se hace qué? Anticuado. Anticuado es que no se renueva. Amén. Entonces mire, dice todo lo que se hace anticuado, todo lo que se queda ahí atrás, todo lo que está trazado. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, después estaba viendo yo, unos niños les dieron un teléfono, pero de aquellos teléfonos de disco. ¿Cuántos conocieron los teléfonos de disco? Que te hacía, y
Y entonces les dan a ir, se los ponen, le dice, a ver, dice, ¿qué es esto? Y hermano, ellos se les quedan viendo así. Y lo levantaban y bueno, el auricular como quiera más o menos hicieron la idea, ¿no? Y luego le empezaban a pachar a los botones, según ellos botones, ¿verdad? Creían que los números eran botones y le daban vuelta, sonaba chin chin allá adentro la campanita, ¿verdad? Pero no sabían cómo era. Hasta que alguien llega y les explica, ¿verdad? Y les dice, es que era así. Dicen ellos, o sea, así era. Y entonces no había botones en ese entonces. Eso es algo anticuado. Amén. Entonces dice, todo lo que se hace anticuado, y por esa razón es que luego empieza a evolucionar el teléfono hasta llegar a lo que usted trae ahorita en la bolsa, ¿verdad? Entonces ahora ya no es ni de disco, ni siquiera de botones, ¿verdad? Sino que ahora es Siri, llamar al doctor. Y marca Siri, ¿verdad? Yo nunca he visto a Siri, pero ahí está metida en todos los teléfonos. Pero así es. Vaya, antes usted se tenía que encender la computadora, meterse, teclear lo que quería buscar. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo se llama la de Google? Ya se me olvidó. ¿El asistente de Google cómo se llama? Sí. Ahora usted le dice, ok Google, buscar, qué sé yo, comida rápida. Y le empieza a decir, ¿quieres de McDonald's? ¿Quieres de Pizza Hut? Le empieza a decir lo que está cerca. Ahora ya no tiene que levantarse uno. Pero antes, ¿cómo era? Un librón así, ¿verdad? ¡Pum! Salía todo el polvo así. A darle a las hojas. Avisos de ocasión. Y ahí aparecía, ¿no? A buscar, a ver, a llamar. No, ya no es aquí, ya no vive aquí. No, ese restaurante ya quebró. Y seguía. Entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque las cosas es. Ahora dígame, ¿cuándo fue la última vez que utilizó la guía telefónica? Todavía uno porque como que está medio anticuadón todavía, ¿va? Todavía dice uno, tráiganme la guía, ¿verdad? Pero hermano, ya eso es anticuado, ¿verdad? Vaya, la Biblia. Ahora ya no es en papel, ¿verdad? Uno todavía la sigue utilizando. Pero ahora en el teléfono, en la tablet, en la computadora, y ahí trae uno 40, 50 Biblias metidas y no parece, ¿verdad? Pero todo eso es, ¿por qué razón? Se fue quedando todo eso ahí atrás, anticuado, ¿verdad? Entonces dice, lo que se hace, dice, hizo anticuado al primero. Fíjese, Hebreos 1:11 dice, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, dice, como una vestidura, se envejecen o se quedan, ¿verdad? Anticuados. El segundo aspecto es ese entonces. Envejecer. ¿Cuántos quieren envejecer? Ninguno, ¿verdad? Entonces, mire, este anticuado es, esta palabrita era la que, obsoleto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted compra un teléfono o una computadora y en 6 meses ya es obsoleto, ¿verdad? Ya no le bajan actualización y peor, ¿verdad? Cuando le llega un mensaje y dice, su teléfono ya no podrá actualizar WhatsApp. Y dice usted, ¿y ahora qué hago? Va usted y pregunta, mire, me salió este mensaje, sí, ¿qué tengo que hacer? Comprar otro teléfono. Y si no lo compro, ya no va a recibir mensajes. Entonces, entre la espada y la pared. Ahora mire entonces, así de rápido va la tecnología. Entonces, lo anticuado dice queda obsoleto. ¿Qué es envejecer? Fíjese que envejecer, acompáñame a Juan capítulo 21. Porque envejecer es empezar a deteriorarse. Dice Juan 21, verso 18.
en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas, ¿cómo? Por donde querías, ¿verdad? Mire qué realidad tan tremenda es. Pero cuando seas viejo, ¿qué dice? Extenderás las manos, otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Mire, pues se lo vuelvo a leer. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te vestirá y te llevará ¿a dónde? Entonces, mire, envejecer es empezar a deteriorarse. Entonces, mire lo tremendo de ese pasaje, porque le dice, siendo joven, ibas, venías, eras como el viento, pero cuando te hagas viejo, vas a extender las manos, otro te va a vestir y te van a llevar a un lugar, ¿qué dice? ¿Qué no quieres ir, hermano? ¿A qué lugar no quiere un viejito? Al asilo. Mire qué terrible, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a envejecer, uno se empieza a deteriorar y entonces uno empieza a perder habilidades, ¿sí? Uno de joven, hermano, uno brincaba, se colgaba del aro, bueno, yo no, ¿verdad? Pero otros se colgaban del aro así del básquetbol. Pero hermano, ya cuando empieza a llegar la vejez y se empieza a deteriorar, en un estirón así, ¡ah! Y hasta ahí llegó el básquet. Dice usted, no, yo tengo fuerzas y todo, siempre fui muy joven. Y lo trata de levantar y solo siente un tirón acá. Y de ahí para adelante ya no fue el mismo. ¿Ya? Dice usted, no, ahorita se me pasa el dolor como otras veces. Y pero resulta que para empezar ya está obsoleto. Segundo, está envejeciendo. Y entonces ya llega un momento en el que algunos daños ya no son renovables, sino que así se quedan. Entonces, mire, por ejemplo, en las computadoras, yo tengo una computadora viejita ahí, hermano, y se tarda para encender. Ya que encendió, ya más o menos ya corre, ¿va? Pero hermano, y a veces le escribo más rápido de lo que ella puede. Y solo algunas letras registra, hermano. Y digo yo, eso no fue lo que escribí. Y hermano, va uno para atrás de regreso a borrar, ¿verdad? Y le da otra vez uno y todo. Y dice otra jerigonza y dice, no, no, esta ya no puede ir a la velocidad que voy yo, ¿ah? Así son los viejitos. Entonces mire qué tremendo, porque si uno se envejece espiritualmente, uno va a extender las manos y lo van a vestir como ellos quieran y no como uno debería de vestirse. Y lo van a arrastrar a donde no quiere. Entonces un cristiano que se envejece va a terminar llegando allá a la gran tribulación, aunque él no quería, pero como se envejeció, como se deterioró, como se quedó obsoleto. ¿Cómo se queda uno obsoleto? ¿Cómo se hace obsoleto un cristiano? No actualizándose. La doctrina, ¿verdad? Qué importante. La doctrina. Si uno no está, hermano, al tanto de la doctrina y empapándose de la palabra, uno se hace obsoleto. Entonces, ¿sabe qué fue lo que me llamó la atención? El tercer aspecto que está ahí en ese versículo 13 del capítulo 8. Porque dice, se hace anticuado, y lo que se hace anticuado, dice, se envejece, y lo que se hace anticuado y envejece, dice que está próximo ¿a qué? Entonces, mire, con esto de la tecnología, hermano, hay bastante ejemplo para eso. Acompáñeme a Hebreos 6, verso número 7. Dice,
Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Oiga eso, está próxima. ¿A qué? A ser maldecida. Y termina por ser quemada. Entonces dice que lo que es anticuado y que se envejece está, dice, próximo a desaparecer. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es, hermano, si vamos a desaparecer, ¿verdad? Hay un evento en el que la iglesia tiene que desaparecer y es el que estamos esperando. Amén. El asunto es que hay unos que van a desaparecer antes, pero de la iglesia, porque se van a ir. Porque ya no se renovaron, porque se envejecieron, porque los terminaron arrastrando. Lo tremendo de esto es cuando el Señor le habla a las iglesias de Apocalipsis. Le dice a una, retén lo que tienes. A otra le dice, afianza, asegura las cosas que te quedan. Es decir, que estaba empezando a perder cosas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es que no empecemos nosotros a perder. Fíjese que dice ahí, esa tierra que recibe la lluvia, que fue preparada, que le plantaron semilla, pero si al final, dice, no produce frutos, sino que produce espinos y abrojos, ¿qué va a suceder con ella? La van a quemar. ¿Está próxima a qué? A desaparecer. Entonces, si algo tenemos que tener cuidado usted y yo, es que no nos veamos precisamente dentro de este círculo, ¿verdad? Porque el antiguo pacto, hermano, ese es el final que va a detener, va a desaparecer. Esa es la analogía que está diciendo. Cuando él dijo un nuevo pacto, dice, hizo anticuado el primer pacto, y ese pacto anticuado, dice, está próximo, se envejece, y todo lo que es anticuado y envejece, al final va a desaparecer. Entonces, hay unos que van a desaparecer de la vista del Señor, de la memoria del Señor, del corazón del Señor, y son aquellos que van a llegar al trono blanco. ¿Se recuerda? ¿Por qué van a llegar a ese punto? Porque ese es el fuego, es la analogía del fuego que dice ahí, que va a ser echado, dice, produjo espinos y abrojos, ¿qué van a hacer con ello? Fuego. Y ese fuego los va a hacer desaparecer de la presencia del Señor, van a estar eternamente lejos del Señor. Entonces, mire, que no nos pase a nosotros que estemos, verá, quedándonos anticuados, que estemos nosotros envejeciendo. Fíjese que digamos, yo me recuerdo cuando vi la primera computadora, y entonces uno preguntaba, ¿verdad? Y entonces le decían a uno, en aquel entonces lo más, ¿qué le dijera yo? Lo más actualizado, ¿verdad? El último grito, una 386 con 200 megas de disco duro. Yo nunca había visto una por dentro, ¿verdad? Un día tuve la oportunidad. Ahora usted usa memorias USB. En aquel entonces habían unas cosas que se llamaban floppy disk. ¿Cuántos conocieron eso? El floppy disk. No, no, hermana, el CD. Eran unos de plástico así flexibles, unos cuadraditos así. Bueno, yo entré, mire, yo creí que dije, ¡hala, qué grandes! ¿Verdad? Eran así todo, pero uno fascinado, ¿verdad? ¡Hala, un floppy! Decía. Y cuando me recuerdo yo que entré a trabajar en el banco, la computadora del banco usaba unos floppy disk, pero de aquellos como discos de 33 revoluciones. Y yo cuando los vi dije, ¿y esto? Y entonces ya me dice el jefe, no, me dice el jefe de la agencia, es que esta computadora está bien vieja. Y entonces, en ese entonces, lo nuevo eran esos. Y empezaban a salir los disquetes, ¿se recuerdan los disquetes? Los 3.5, unos de plástico ya duro, y que traían un metal que se corría para un lado. Y ahí estaba uno y decía, ¡hala, qué tremendo! Pero luego salieron unos más gruesecitos que se llamaban zip. Y entonces más memoria, para no hacerse la cansada. Cuando yo vi el disco duro de 200 megas, que en aquel entonces era una 386 de 200, un disco de fierro así, grandote, esos eran 200 megas.
Ahora 200 megas, ¿en dónde los mete uno? Hermano, hay unas así, unas memorias así, que no le caben 200. Nelson, ¿de cuánto es así esas chiquititas? ¿Cuántos megas es un terabyte? Más o menos ahí. ¿Cuántos gigas son un tera? 1024 gigabytes. ¿Y un giga son? Un giga son 1024. Y tiene 1000 gigas. No, hombre, ya me hice bolas. Pero lo que quiero que veas es esto. Lo que uno metía en un fierrón así, ahora lo mete uno así y le sobra espacio. Entonces, ahora agarra uno de esos discos. En aquel entonces eran carísimos. ¿Cuánto le dan ahora por uno de esos? Pero ni regalado lo agarran, hermano. ¿Verdad? Ni regalado. ¿Por qué razón? Porque se hizo obsoleto. Con el tiempo se hizo viejo. Y finalmente, vaya a preguntar usted a ver si alguien le vende uno, a ver si encuentra. Desaparecieron. Amén. Entonces, fíjese qué tremendo, porque el que no se renueva, el que deja que empiece, hermano, la vida a deteriorarlo, finalmente va a desaparecer. Amén. Ese es otro lío, ¿verdad? Porque es que, mire, está el libro de la vida, ¿verdad? Pero el asunto es que el Señor tiene un libro, ¿sí? Y si uno está inscrito en el libro del Cordero, no lo pueden borrar del libro de la vida, ¿sí? Pero si no está en el del Cordero, corre el riesgo de que lo borren del otro. Entonces, ¿cómo nos inscriben en el libro del Cordero? El sacrificio, ¿verdad? Pasa uno por el sacrificio de Cristo y lo inscriben ahí. Si lo inscriben ahí, no hay forma en que lo borren de allá. Yo creo que no, porque lo que dice es que nosotros recibimos un sello. Más bien el Espíritu Santo lo que hace es sellarnos. Aunque cuando uno ve, digamos, creo que es en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, cuando se habla de un escribano que lo manda el Señor y dice, bueno, voy a mandar destrucción sobre la tierra, pero antes dice, manda un escriba. Y dice que van, creo que 4 hombres y uno de ellos es un escriba y trae una tablilla y trae como un cincel, algo así. Y entonces le dice el Señor, quiero que vayas y pongas un sello, una marca. Y la marca es una tau. La tau es la última letra del alefato hebreo, ¿sí? Y tiene una forma como de una puerta. Sí, ya esa es otra dimensión. Cuando ya hablamos de lo que vamos a ir a hacer a las regiones celestes, ese ya es otro rollo. Entonces, el libro de la vida, los libros que se mencionan ahí en Apocalipsis es cómo vamos a salir de aquí, ¿sí? O mejor dicho, ¿quiénes son los que salen de aquí? Porque fíjese, pues la tierra es como una cárcel para estos cuerpos. Porque Pablo dice, estamos presos dentro de este cuerpo. ¿Quién está preso? Nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Y quién es como el carcelero, por decirlo así? El alma. Y entonces ya el cuerpo solamente es una prisión. Por eso dice el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, esta es como una prisión. Ahora, nuestro cuerpo no puede salir, ¿verdad? Nosotros no podemos salir a menos que tengamos un traje espacial o algo así. Entonces estamos presos dentro de esta tierra. La única forma de salir de aquí es que el Señor, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, nos transforme y nos saque. Amén. Pero para que eso suceda, uno tiene que estar inscrito.
Y no solo inscrito, sino que no haber envejecido. Es decir, que no haya puesto sus manos para que otro lo llevara. Es que mire, por ejemplo, los viejitos, ellos si no llevan un andador o si no los agarran, ¿a dónde van? A ninguna parte. Entonces, mire, ¿cómo sabe uno que se está haciendo viejito espiritualmente? Porque si no lo están jalando para ir a la iglesia no va, porque si no lo están jalando para orar no ora, porque si no lo están jalando para alabar no alaba. Se hizo viejito espiritual. Necesita que otro lo agarre, necesita que otro lo vista, no se puede renovar él, o sea, a otro tiene que venir y decirle, mira, necesitas arrepentirte, necesitas buscar a Dios, necesitas participar de la Santa Cena. Sí, tal vez, ese se hizo viejo. ¿Cuál es el riesgo? Corre el riesgo de que quede obsoleto y desaparezca. Entonces desaparecer es que lo terminen borrando, ¿verdad? Está tremendo eso, ¿verdad? Ahora mire, porque alguien dirá, ¿y me podrán borrar del libro del Cordero? Mire, yo tengo una teoría, se la comparto y cerramos. ¿Cuándo inscriben a alguien en el registro civil? ¿Cuando lo engendran o cuando nace? Cuando nace, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si está en el vientre, aunque todo vaya bien, no se sabe si vive o muere, ¿verdad? Puede quedar en abortivo, como decía Job. Amén. Pero ya que nace, entonces levantan el acta, ¿verdad? Nació vivo, entero, con 12 dedos. No, esos son los de la CEP. Pero nació vivo y entero. Y entonces ya sientan ahí y le ponen su nombre y toda la cosa. Entonces, yo pienso, que a uno no lo inscriben por estar engendrado. ¿Sí? Mire, nosotros ¿cuándo nos inscriben en el libro del Padre? En la preexistencia, exactamente. Cuando nuestro espíritu nace, ¿verdad? Porque nos dio a luz el Padre. Amén. Nos inscriben en el libro del Padre. Todos venimos a la tierra. Pero aquí, dice Isaías, todos dice, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos del Señor, nos alejamos, etcétera. Pero luego nos hicieron volver. Amén. En ese que nos hacen volver es únicamente a través de Cristo. Entonces nos engendran para Dios. ¿Para qué? Para recibir un espíritu de adopción y que, como dice Juan, podamos llegar a ser hijos de Dios. Amén. ¿Por qué dice que podamos llegar a ser? Porque no va a ser hasta que lo inscriban, hasta que le den, hasta que sienten, ¿cómo le llaman? El acta de nacimiento, vaya. Entonces ya que uno nace de nuevo, lo inscriben. Y ahora sí, el que ya nació puede desnacer. Como dijo Nicodemo, ¿cómo hago para meterme otra vez en el vientre de mi madre? No, Nicodemo, ya no se puede desnacer. ¿Sí? Entonces el que ya nació no puede desnacer. El asunto es que el que ya está inscrito en el del Cordero, ya no lo borran de ahí, porque ya nació. Lo que sí puede sucederle a ese es que no desarrolle, que se quede, como decía ya en los requisitos del sacerdocio, ¿verdad? Que mientras que va desarrollando, un brazo se le quedó más corto que el otro, que mientras que iba desarrollando le dio encefalitis, ¿verdad? Y se le creció mucho la cabeza, o que se quedó chiquito, que ya no creció, o que creció de más. Todos esos eran defectos y todo eso los deshabilitaba para el sacerdocio, pero no podían desnacer. ¿Qué era lo que hacían los griegos? O los espartanos eran, ¿verdad? Cuando nacía uno con defecto, ¿se recuerda? Dice que nacía uno con defecto y lo mataban.
porque decían, si lo dejamos vivir y se reproduce, entonces nos va a afectar, porque somos guerreros, somos fuertes, somos perfectos. ¿Recuerdas que los griegos apreciaban mucho la cultura física? ¿Sí? Entonces venían ellos y decían, no, hay que matarlo, ¿por qué? Nació con un defecto. Y entonces dice que los tiraban por un acantilado, ¿verdad? Y ahí iban todos los que tenían defecto. Pero en el sacerdocio no era así. En Aarón era, o en Leví era, y que nacía, te vas a desarrollar, aunque no vas a poder oficiar. No lo podían borrar, no lo podían desaparecer. Amén. Entonces el que nace de nuevo, ya no lo borran. No hay forma. Aunque tenga defectos, vaya, que vaya a arrastrar hasta el día en el que se presente en el tribunal de Cristo, pero no lo pueden borrar, no puede desnacer. Amén. Entonces alguien dice, pero hermano, es que yo conozco uno que nació de nuevo, pero que luego apostató y hasta blasfemó. Entonces ese nunca nació. A ese lo engendraron, pero nunca logró nacer. Nunca estuvo inscrito en el libro del Cordero, ¿sí? Y únicamente estaba en el del Padre. Y por su apostasía y su blasfemia, lo van a borrar de ese libro también. Amén. Entonces esos son los que van al fuego eterno. Y son los que habla, ¿verdad? También creo que en Hebreos, cuando dice aquellos que probaron, ¿verdad? Muchas cosas, el don celestial y todo, pero al final apostataron. Entonces dice uno, ¿cómo puede apostatar a alguien y volverse y todo si nació de nuevo? No, es que solo fue engendrado. Entonces, mire, yo tenía esa duda y decía, pero ¿podrá alguien tener el Espíritu Santo sin haber nacido? Y fíjese que dice que Juan el Bautista, estando en el vientre, engendrado, dice que el Espíritu Santo, ahí lo recibió. Entonces un engendrado puede experimentar el Espíritu Santo y esas cosas del siglo venidero, pero puede apostatar, entonces quedarse como un abortivo. Amén. Pero todos nosotros ya nacimos, por eso estamos aquí, hombre. Usted no se aflija, usted ahí ese que se le vino a la mente, evangelízalo y dígale, hey, te van a borrar, no seas así, hombre, ¿verdad? Pero usted no, por eso está aquí. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu misericordia, tu bondad, porque estás con nosotros, Señor, no nos dejas. En el nombre de Jesús, mi Dios, gracias porque sabemos, Señor, que nos tienes en tu libro. Gracias, Señor, por el nuevo nacimiento. Sabemos que nadie nos va a arrebatar de tu mano. Tenemos garantizado, Señor, nuestro lugar a tu diestra, a la diestra de la majestad, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que la obra que has comenzado en nosotros la vas a concluir. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Te suplicamos, Dios, renuévanos. No permitas, Señor, que nos quedemos, Señor, anticuados, obsoletos. No permitas que nos deterioremos, Señor, como sucede con aquello que envejece, Señor. Antes bien, Señor, queremos rejuvenecernos como el águila. Queremos aprender a renovarnos como el águila, Señor, botando todo aquello, Señor, toda estructura vieja, toda estructura antigua, todo aquello que se convierte en un peso, Señor, para nuestra vida espiritual. Queremos despojarnos de eso para poder avanzar en la fe y que no nos veamos nosotros desplazados, Señor, sino por el contrario, que al ser renovados, Señor, podamos obtener, Señor, nueva gloria, nuevos brillos, Señor, podamos nosotros ir obteniendo nuevos galardones. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Dios, y te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ponte de pie y donde estás, vamos a entonar un canto al Señor antes de retirarnos. Oh
Gracias te damos, Señor, porque tú de día